¿Y qué tal, hinchas de Atlético Nacional, del rey de copas del fútbol profesional colombiano, del papá Atlético Nacional? Hinchas, antes de comenzar quiero que se suscriban, activen la campanita y que den like al video para que no se pierdan ninguna noticia de Atlético Nacional. Hinchas, bueno, así reaccionó la prensa uruguaya tras la goleada de Atlético Nacional a Nacional de Uruguay. No la pasó nada bien. El cuadro verdolaga debutó en una nueva versión del certamen más importante de América con una contundente goleada y la prensa uruguaya cuestionó al equipo de su país. El 3 de abril del 2025, Atlético Nacional en el grupo F de la Copa Libertadores con una contundente goleada por 3-0 frente al Club Nacional de Uruguay en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, con goles de Mario Inestrosa al 45+2, de Kevin Vivero al 55 y de Alfredo Morelos al 72. El rey de copas de Colombia marcó la diferencia y comenzó con pie derecho su participación en el torneo continental más importante de Sudamérica. No obstante, la prensa deportiva uruguaya reaccionó como si fuera una catástrofe la derrota del Bolso, apodo del Club Nacional de Montevideo, que llegó al Atanasio Girardot sin director técnico en propiedad. Así fue la reacción del diario de Montevideo: una noche para el olvido. Como tenebroso calificó la noche del Club Nacional en este portal. Bueno, el 2 de abril del 2025, Montevideo, uno de los diarios destacados en la capital oriental, informó sobre el encuentro como una noche de olvido para el club de Nacional, y así se refirió a la goleada del cuadro verdolaga. La trasnochada Nacional, que pasó una noche para el olvido, cayó 3-0 con Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un partido que se decantó tras gol inicial. Además, el portero uruguayo destacó el del delantero Marino Inestrosa, pero todo lo bien que se defendió el tricolor quedó en el olvido a los 45+1. Allí apareció una maniobra de Marino Inestrosa corriendo de derecha al centro para sacar un zurdazo cruzado que dejó sin asunto a Luis Mejía y puso el 1-0 con el que se fue el primer tiempo, y destacó el segundo tiempo con un más golpe para el cuadro uruguayo con las anotaciones de Kevin Viveros y Marino Inestrosa. El complemento reinició las acciones con una pérdida de Julián Milla que posibilitó que Alfredo Morelos tuviera un tiro franco que el portero Luis Mejía atajó de buena forma, algo que se sostuvo hasta el minuto 54, cuando Marino Inestrosa se mandó con todo para la derecha ante un Páez desesperado, colocó el centro y Kevin Viveros definió con un buen recurso para el 2-0. Y finalmente destacó el 3-0 del cuadro verdolaga de la siguiente manera: el tercer gol no demoró en llegar y fue el minuto 71 con otra asistencia de Marino Inestrosa por derecha ante un Gabriel Báez que hizo agua todo el duelo, y la aparición de Alfredo Morelos por el centro para anticipar a Julián Millán y colocar el 3-0. Triunfo de Atlético Nacional ante un Nacional dirigido por una dupla interna, resultado adverso copero en una cancha muy complicada. El rol lo puso el local, el titular de ovación a la filial deportiva del país de Uruguay. Con una analogía sobre el rock, calificó el país de Uruguay la victoria de Atlético Nacional en su debut en la Copa Libertadores. Bueno, el país de Uruguay, a través de su sesión ovación, hizo una analogía con canciones de rock que anotaban los hinchas verdolagas para referirse a la buena noche de Atlético Nacional de la siguiente forma y la alegría que se vivía en el Coliseo desde la 70 el 2 de abril del 2025. Promediaba el segundo tiempo y los hinchas de Atlético Nacional cantaban una canción, así como el previo cantaron con fuerza un tema de Brute. Llegó para quedarse en Colombia y en particular en Medellín, y siguió con la explicación del buen partido verdolaga con la continuidad de la analogía. También llegó el rock en la cancha para Atlético Nacional, porque los colombianos por momentos se divirtieron en la cancha como lo hace cualquier rockero, en un pogo en el velódromo, a lo que era la trastienda. Fue 3-0 para el verdolaga contra Nacional en el debut de ambos. Nacional de Uruguay bancó bien la primera media hora, sin mayores zozobras y con las dos líneas finales en pocos metros. Eso sí, Atlético Nacional comenzó a buscar romper el cero con remates de media distancia, hasta que en las últimas pelotas del primer periodo, Marino Inestrosa, un jovencito de 22 años que llegó a la selección Colombia en la pasada doble fecha eliminatoria, encaró la derecha del medio, dejó por el camino a Gabriel Báez y remató rastrero sin demasiada fuerza pero bien esquinado, y calificaron la derrota como algo que podía estar en los planes del cuadro uruguayo tras la salida de Martín Lazarte el 30 de marzo del 2025, tras la derrota ante Juventud Las Piedras por el campeonato uruguayo. Nacional no llegó de la mejor forma a este encuentro, con un técnico interino sin preparación sobre el rival, que si ya lo había hecho en el cuerpo técnico de Martín Lazarte. Fue 3-0 la goleada de Atlético Nacional, y hasta pudo ser peor. El tricolor estira el mal momento que desencadenó la salida de Lazarte y volvió a perder
en Medellín, como ya había pasado contra Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2023. Tenebroso debut, el titular de El Observador tras la goleada de Atlético Nacional a El Bolso. Como tenebroso calificó el diario El Observador del partido del Club Nacional tras la goleada de Atlético Nacional en Montevideo, crédito al Observador. Bueno, y el portal deportivo El Observador no dudó en realizar una dura crítica a la dirigencia del cuadro uruguayo, a quienes culparon por la dura goleada del Rey de Copas de Colombia en Medellín. Nacional cayó apabullado 3-0 por Atlético Nacional en Medellín. El equipo, que fue dirigido por Martín Liguera y Sebastián Eguren, mientras la dirigencia sigue abocada a la contratación de un nuevo entrenador, pero dando inequívocas señales que no saben a qué apuntar, tal como les pasó a comienzos de año cuando quisieron prescindir del propio Lasarte y cuando se les cayeron varias posibilidades tuvieron que recurrir al propio Lasarte, y calificó de la siguiente forma el buen primer tiempo del Nacional de Uruguay a la goleada que vivió en el segundo tiempo por el cuadro de Dorada. ¿Qué opinan ustedes, hinchas de Atlético Nacional, de todas estas palabras, de todo esto que le están diciendo, de todo lo que reacciona la prensa hacia todo lo que pasó con Atlético Nacional? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de todo esto, de la manera que reaccionó los periodistas a esto que hizo Atlético Nacional? ¿Qué opinan ustedes? Vale la pena mencionar que Nacional de Uruguay contó con la dirigencia técnica del entrenador interino Martín Liguera, pues antes del encuentro en Medellín fue despedido Martín Lasarte, quien estaba en propiedad. Hincha Atlético Nacional, ¿qué opinan ustedes de esto? Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ninguna noticia de Atlético Nacional.